que en la circulación tenemos nuevamente, repito, circulación sistémica o mayor y circulación pulmonar o menor. Entonces, repitiendo nuevamente, la sangre saldrá del corazón derecho hacia los pulmones, a través de arterias pulmonares, llegará al pulmón y volverá a través de venas pulmonares, culminando la circulación menor. Luego, el corazón bombeará, el corazón izquierdo, bombeará la sangre a través de arterias, ¿verdad? Tanto al abdomen, miembros superiores, cabeza, miembros superiores, y generará la oxigenación y el paso de nutrientes, y posteriormente se devolverá por las venas cava superior e inferior, completando la circulación mayor o la circulación sistémica. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo hace esto? Mediante la regulación de las presiones. Entonces, ¿cómo se regulan esas presiones? Tenemos la presión, como ya lo mencionamos al inicio, teníamos la sístole y la diástole, y decíamos que se daban dos sístoles, la sístole auricular y la sístole ventricular, y la diástole general. También decíamos que, bueno, esto ya es teoría de principios, pero un rango normal de la presión arterial va dentro de 120 sístole y 80 diástole. Pero les decía que estos son límites de presión. Entonces yo debo considerar que debe ser menor a 120 y menor a 80 una presión normal. Porque el endotelio vascular, cuando hablamos de epitelios, el epitelio plano simple o la túnica íntima de la arteria se daña en una presión elevada, constante. Y esto es a lo que se van a someter los hipertensos. Por esa razón es que deben estar menores estas presiones. ¿Qué logra eso? La actividad física, el ejercicio recurrente, etc. Cuando está muy bajo, pues no es suficiente para perfundir. Entonces, ya vamos a ver en qué momento vamos a determinar si está muy baja o muy alta. ¿Qué nos permite determinar que esto le sirve al cuerpo para perfundir o no? La presión arterial media. Entonces, ¿qué nos dice de verdad que esta tensión nos sirve para perfundir los órganos y está llegando suficiente sangre a los pulmones y está llegando suficiente sangre a los órganos? No lo dice la presión arterial media. Pero entonces primero tenemos que definir qué es presión arterial. Entonces la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Ese es el concepto de presión arterial. Ahora, ¿qué sería la presión arterial media? Es la presión que se mantiene a nivel sistémico y que permite la perfusión de los órganos, ¿sí? Porque yo puedo tener una presión, yo puedo tomar una presión y está elevada, pero ahí no me ha dicho todavía nada. Sé que está alta y que hay alta presión, pero no sé si esa alta presión me compromete la perfusión orgánica o no. ¿Cómo lo voy a saber? Con la presión arterial media, la famosa PAM, o también la llaman la TAM, ¿sí? Tensión arterial media. ¿Cómo se halla la TAM? Fórmula de la TAM. Entonces, la sístole más 2 veces la diástole dividido en 3. ¿Por qué dividido en 3? Porque estoy generando 3 presiones. Y esto me dará como resultado la presión que es necesaria para perfundir los órganos. ¿Y cuánto es el valor de esta presión estándar? Debe estar entre 60 y lo máximo que puede llegar es a 100. Entonces, ¿por qué dirán que es 100? Porque tú dices, no, pero mira, que 80, no, que no sé qué. Porque 100 se considera que es el límite máximo que soporta el cerebro para una adecuada perfusión. Órganos a los cuales se vigila o sufren más con los cambios de presión: el riñón, luego el corazón y finalmente el cerebro. ¿Listo? Ese es el orden en el cual van a sufrir los órganos a los cambios bruscos de presión. Entonces, ¿qué pasa
si mi paciente tiene una presión menor a 60? Una K menor a 60, ¿qué le pasaría? Fisiológicamente, no perfunde. ¿Por qué no perfunde? Tenemos la arteria, Poca presión. tenemos la arteria, exacto, poca presión. Tenemos la sangrecita aquí, pero no corre con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque la arteria se dilata en un proceso de vasodilatación, la presión está caída y la sangre no corre con una adecuada intensidad. ¿Sí? Por tanto, no perfunde el órgano, por tanto, hipoxia. Primero se generará la hipoxia tisular. Y luego tenemos la otra alternativa. Está muy alta. ¿Qué pasa cuando está muy alta? Eso es de la hipertensión. Llega demasiado al órgano y lo estalla. Mucho No. tiempo. No, ¿Qué pasa? No, más cosas. ¿Qué pasa? Hay accidente cardiovascular, ¿no? se rompe la... Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué dentro de la fisiología tendríamos que comprender eso? Porque una materna que llega en una hipertensión super alta convulsiona. Porque hace hipertensión arterial órgano blanco cerebro. Es decir, que el cerebro no se perfunde. Entonces, en cualquiera de los dos casos hay hipoperfusión. Ustedes dirán, ¿pero por qué si está mandando más presión debe perfundir más? No perfunde más. Y es porque la dinámica de la arteria a mayor presión se va a contraer. Entonces volvemos al término inicial. La presión sanguínea es la fuerza que ejerce las sangre sobre las paredes de las arterias y viceversa. Entonces, en este momento, ¿qué le está pasando a esta criatura? Que se le sube la presión arterial. Hay mucha presión sobre la arteria y la arteria se está bloqueando. ¿Y qué genera la presión? Pues toda la estimulación del músculo liso, que ahorita lo vamos a ver, que tienen las arterias. Las arterias tienen músculo, por eso son tan gruesos. Y esa presión va a generar un bloqueo de la arteria. Por tanto, disminuirá el flujo sanguíneo acá, ¿verdad? Y el aporte de oxígeno a estos tejidos. Lo que me llevará como consecuencia, uno, que se rompan los vasos sanguíneos por la presión, o dos, que no pase sangre y como consecuencia las neuronas respondan a una convulsión, ¿sí? O respondan a que se le rompieron los vasos sanguíneos del vestíbulo nasal. ¿Por qué se le rompieron? Por elevada presión. Mucha presión, el capilar no soporta la presión, se rompe y genera una epístase. ¿Listo? Entonces, en los dos casos tendremos como resultado disminución de la perfusión. ¿La qué? Por eso es que como enfermeros no podemos dejar que los pacientes traspasen estos valores. ¿Listo? Entonces los estudios ya han demostrado que a 60 aún perfunde el riñón, pero menor a 60 no perfunde el riñón. Y si no perfunde no hay orina. Y si no hay orina, ¿qué pasa? Todos los productos de desecho se quedan en el cuerpo. Y entonces el cuerpo se empieza a intoxicar con los productos de desecho. Listo que eso ya será parte de la patología, pero por ahora debemos entender qué sucede en esos casos y pues cómo interpretar. Yo les enseño aquí a interpretar desde la fisiología, pero pues tendrán que ver principios básicos. La presión arterial. Ahora vamos a ver los mecanismos fisiológicos y reguladores de la presión arterial. ¿Listo? Entonces,